Hola amigos, soy Carlos Jalife, el editor de Fastmag, y este es nuestro Motor Sapiens número 20. Es del 15 de noviembre de 2020 y hoy ha sido día de campeones mundiales. Nos acompañan Lalo Olmos, nuestro editor de redes, Carlos Jalife, nuestro abogado defensor y contractólogo privado. Luego tenemos también a Omar, nuestro guerrero no tan fraternal y nuestro mitad de opiniones gemelas. Y vamos a ver qué hubo hoy. MotoGP y Fórmula 1 y Día de Campeones. Se definieron los dos campeonatos mundiales. Empecemos brevemente con MotoGP. Segunda carrera en Valencia, séptima en España y penúltima del campeonato. Y llega Mir de Suzuki con 37 puntos de ventaja. Entonces la carrera fue un poco anticlimática. Realmente Mir salió en sitio 12, se fue tantito para adelante, se cayeron algunos y simple y sencillamente aguantó con la ventaja que tenía. No había forma de que se quitaran esos 25 puntos y que él se cayera o algo, y terminó siendo coronado campeón mundial, primera de Suzuki pues desde el 2000, y realmente una sorpresa muy grande. Una carrera en la que hubo casi el 10º ganador de la temporada, con Jack Miller, que entró a la vuelta final adelante de Morbidelli, pero Morbidelli no se dejó y logró su tercera victoria de la temporada. Unas rebases impresionantes en esa última vuelta. ¿Cómo vieron esa carrera y esta definición del campeonato? Efectivamente, muy tensa, como han sido varias de las competencias de MotoGP este año, con más de un contendiente a la victoria, y como decías, Jack Miller quedándose ahí, tratando, intentando ir midiendo las frenadas, pero al final no le alcanzó una buena victoria de Franco Morbidelli. Y decías lo de Joan Mir, el séptimo piloto más joven en alzar el campeonato de la clase estelar de MotoGP, el cuarto español distinto después de Alex Cribillé, de Jorge Lorenzo y de Marc Márquez, y se acabó la sequía para Suzuki, después de años en los que, sobre todo los últimos años en los que intentaban, tenían ahí a Alex Rins como su principal aspirante, pero bueno, entre todas las circunstancias de la temporada que empezó retrasada por la COVID y se mantuvo de manera consistente, aprovechando los errores de los demás, Mir, un campeón digno, justo, y que también vuelve a representar pues toda esta generación de pilotos españoles. Al primer match point lo logra terminar Mir, una carrera en la cual hizo lo que necesitaba, no necesitaba pelearse con nadie, no necesitaba caer en provocaciones, no necesitaba arriesgar de más, y lo logra perfecto. Así que el objetivo era ser campeón, lo logró de la manera no tan decorosa como más adelante hablaremos de Hamilton, pero lo logró, que es lo importante, ¿no? Y pues un campeón digno en este sentido, en una temporada típica, pero pues ha sido el más constante sin duda alguna. Y por otro lado, Morbidelli, interesante que es, empata a Quartararo en número de victorias, pero además es la mejor Yamaha. Es la mejor Yamaha en lo que queda del año, falta una carrera, pero hasta ahorita ha sido la mejor Yamaha, y ya veremos qué sucede el año que entra ahí en la marca de los 3 diapasones, porque pues, sí, el tema de Maverick Viñales va a ser un tema interesante para 2022. Es que además, o sea, desde el sábado ya teníamos como que podía haber un poquito de esperanzas cuando vimos que tanto Rins como Viñales como el mismo Quartararo y Joan Mir, todos arrancaban atrás, ¿no? Viñales era el más adelantado en sexto, pero los demás de la posición 11 para atrás. Entonces decías, bueno, si Mir se llega a quedar atrasado y los demás avanzan, pues tal vez le pueden recortar. Pero al final, ni Viñales ni Quartararo pudieron. Tuvo accidente Quartararo otra vez, y entonces pues, ya le quedó muy fácil a Mir nada más tener que aguantar y poder alzarse con un título. Al final era lo importante para él, ¿no? Pues sí, una definición clásica, o sea, del piloto que necesita nada más cierto número de puntos o llegar en cierto lugar. Y eso mismo es lo que sucedió en la Fórmula 1. De hecho, Lewis nada más necesitaba llegar un poquito detrás de Bottas, o sea, la ventaja era suficiente para que con 15 puntos él pudiera ganar el campeonato. O sea, digamos,
Con el podio le bastaba a Lewis, pero bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Una carrera muy, muy atractiva, podemos decir, porque hubo lluvia todos los días. Llovió ayer en la noche, se volvió a limpiar la pista, entonces estaba completamente verde, porque además no se usa para carreras realmente grandes de este tipo desde hace 5 o 6 años. Y arrancada en la cual de inmediato lo primero que nos sorprende es que Lance Stroll, que tuvo una posición de privilegio un poco fortuita, digamos, porque fue el último en meter una vuelta cuando la pista se estaba secando. De hecho, Sergio venía atrás, pero ya no alcanzó a dar su vuelta antes de que bajaran la bandera cuadros por un trompo. Lance se va al frente y domina el inicio de la carrera. Todas las circunstancias se conjuntaron durante todo el fin de semana, entre que las temperaturas bajas, que repavimentaron la pista hace no mucho tiempo y obviamente causó muchos problemas por la degradación baja y la vida extensa de los neumáticos. Y ya decías, también el hecho de que fue la única categoría que corrió, no hubo F2, F3, ninguna de soporte, y eso tampoco contribuyó. Y decías lo del clima y la lluvia que estuvo sobre todo el sábado y ya en gran parte de la jornada de hoy, y precisamente la lluvia y el clima, que si iba a llover, que si no, de eso dependió mucho el desarrollo de la competencia. Lo de Stroll, bien, lo decías, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y ya a diferencia de lo que vimos al inicio de año en Austria, con los autos Racing Point, con la puesta a punto adecuada y perfecta en condiciones de piso mojado, se escaparon. Y en condiciones en las que los Renault también arrancaron bien, pero se tocaron con trompeo, Bottas trompeó, y Vettel hizo una arrancada espectacular desde el 11º al 3er lugar. Entonces, hasta ese momento los Racing Point en condiciones de mojado impusieron las condiciones, las referencias en ese inicio de la carrera. Y como se esperaba, ¿no? En un circuito mojado y con muchos coches en la mitad de la parrilla, con los Mercedes ahí metidos, pues hubo accidentes, ¿no? Entonces ahí vimos a Ocon trompearse cuando Ricciardo no tuvo espacio, porque si se hacía a la izquierda le pegaba a Hamilton e iba a ser drama por el título mundial, ¿no? Y se hizo tantito a la derecha esperando tener espacio, pero fue suficiente para trompear a Ocon, y eso causó que se trompeara Bottas en la primera curva, y bueno, la verdad es que ahí se terminó la pelea de Bottas por el título mundial. Ya no hubo más que hacer, todavía tuvo otros 2 trompos más. Lo otro que vimos ahí en la arrancada, el lado izquierdo, el lado sucio, le costó trabajo a los Red Bull, al grado que Verstappen no tenía grip, no tenía nada de qué agarrarse, y lo pasaron como un pato sentado, ¿no? No, es tan claro la falta de agarre de Verstappen que en la toma se ve cómo quiere ir a la derecha buscando ese agarre y simplemente no hay, y pues sí. Y lo mencionábamos en la noche de ayer, un poco que era una de las grandes posibilidades que el 1-2 de Racing Point fuera llegando a la primera curva, y efectivamente así fue. La falta de agarre del lado de los pares fue muy notorio, pero bueno, lo de Vettel, impresionante, ¿no? Llega al 3er lugar, más o menos sacando la primera vuelta, y se mantiene ahí en bastante buen ritmo, perdón, no al 3er lugar acabando la primera vuelta, estaba ahí Verstappen eventualmente, ¿no? Pero una carrera muy interesante y un juego de esperar, de ver quién era el primero que quería montar las intermedias, y luego a ver si alguien se animaba a montar las secas, y qué secas, ¿no? Porque si montabas las muy duras para tratar de llegar al final, igual y nunca agarraban temperatura, pero si montabas las muy suaves, igual y nunca llegabas al final. Entonces, un juego muy interesante, en el cual sobresale el manejo de Hamilton y de Checo Pérez para aguantar los neumáticos tantos giros. Al final era notorio ya como el neumático de Hamilton, y por consecuente seguramente el de Checo, eran prácticamente unas llantas lisas. Bueno, y un día en el que se han cubierto de gloria las armas nacionales, como decía el general Zaragoza después de derrotar a los franceses. Y un podio, el 9º en la carrera de Sergio, que hizo una carrera realmente espectacular. O sea, él no se fue al frente tratando de impresionar como Stroll al inicio, sino él cuidó sus llantas. Y realmente lo que me molesta un poco es que tanto la parada de Sergio como la parada de Vettel, que terminaron en el podio, casualmente, otra vez, a los dos los afectan sus equipos. O sea, de hecho, si a Vettel no se tardan tanto, Vettel hubiera alcanzado a Checo mucho antes,
pero a Checo también se habían tardado en la suya, comparada contra la de sus coequiperos. Entonces, es penoso ver ese tipo de juegos en los equipos grandes. Y fíjense, no estuvo Matías Binotto y Vettel llegó al podio. O sea, un poco como para decirles, ya ven que cuando nos dejan solitos, yo sí puedo. O sea, nunca he tenido yo la duda de que no esté acabado, como dicen muchos otros que ya piden su cabeza. Pero Vettel simplemente hoy demostró quién fue el único al que no pudo pasar Hamilton en la pista hasta que el hombre se fue a los fosos. ¿A quién no pudo pasar y estuvo atrás de él, qué, 20 vueltas, 25 vueltas? Se llama Sebastián, tiene 4 títulos. Y en cambio el que los pasó a los dos fue Alex Albon. Eso es lo interesante. Alex Albon pasó a los dos, pasó 11 títulos en 2 vueltas. Y se les iba yendo hasta que tuvo pues, sus problemas propios. Pero Albon yo creo que también dio un paso adelante en la percepción de Red Bull de que pues no es tan malo, ¿no? Les decían, queremos que andes a la par de Max. Pues Max anda mucho más rápido, también se trompea mucho más, o sea, le avienta el carro como si estuviera, pues, siendo suya la pista y terminaron 5 y 6, que era lo que le pedían, ¿no? Entonces, pues, yo creo que ahí está diciendo, no soy tan malo, yo creo que merezco otro año de contrato. Pero gran carrera de Sergio Pérez, esperemos que le alcance para el asiento de Red Bull. Sí, fue 48 vueltas fue con las que cerró la competencia sin detenerse en pozos, y ahí otra vez como que regresó la duda, no solo de lo de la detención y lenta, sino el hecho de que al ver que Lance para, a ver si iba a copiar la estrategia o que siempre que si iba a llover o que si iba a quedarse en seco, pero hay una comunicación interesante vuelta a vuelta entre los ingenieros. Ahora sí como que mejoró un poquito esa cuestión en comparación con lo que pasó en Imola, y ahí se demostró, a pesar de que Leclerc le iba reduciendo dramáticamente la ventaja, hubo un momento por ahí faltando 10, 8 vueltas en las que como que esa brecha se enfrió. Leclerc intentó, independientemente que tuvo una salida de pista, la diferencia se quedó ahí un poquito parada. Ya al final, pues con la cuestión de los neumáticos, que una vuelta más, lo decía Sergio, y explotaban, pero igual una excelente administración de neumáticos que le vale el podio. Ya al final la batalla con Leclerc, de que Sergio comete un error, Leclerc después 2 curvas y manteniendo a raya a la dupla de Ferrari, pero fue una gran carrera y una buena actuación de tanto de él como de sus ingenieros en particular. Creo que en esta carrera la comunicación con el piloto fue clave. Lo vimos en muchas instancias. Albon, justo antes de trompearse, les dice, un par de vueltas antes, les dice, ya no tengo llantas delanteras. No le hacen caso, no lo mandan a los pits. ¿Y qué pasa? Se trompea porque ya no tenía llantas, ya eran slicks otra vez. Hamilton al final estaba viendo si volvía a entrar y él mismo les dice a los ingenieros, no, me voy así hasta el final. Ya me sigo con estas llantas que me están funcionando, no hay problema. Fíjate cuando le dicen, él les pregunta, oye, ¿no estallaron estas llantas? Y le dicen, exacto, pues hasta el momento no. Pues, oye, ¿qué seguridad de los ingenieros, ¿no? No, pero al final cuando quisieron entrar a pits era porque decían que iba a llover en la última vuelta. Y entonces lo iban a mandar porque tenía el espacio, tenía tiempo suficiente sobre Pérez. Pero él mismo dice, ¿saben qué? No, Pérez tuvo mejor comunicación. Stroll, ahí me llamó la atención porque le dicen, vamos a mandarte con llantas intermedias. Y es el único piloto que dice, ¿por qué? O sea, es el único que no estaba viendo las condiciones de la pista. ¿Sabes qué? O sea, ahí lo salvaron porque si hubiera sido por Stroll, él hubiera cambiado a llantas de seco y entonces le hubiera ido peor, ¿sí? Lo vimos que se acabó el graining, también era el único que no se abría para mojar sus llantas intermedias, entonces eso tuvo una afectación y pues bueno, lo rebasaron, perdió todo lo que había avanzado y el Stroll calmado del sábado y del domingo en la mitad de la carrera, de repente se volvió loco, ¿no? Pero esa comunicación entre pilotos fue importante. Qué importante fue que no sancionaran a Stroll el sábado, ¿no? Los videos muestran cómo no desacelera gran cosa en el trompo de Pérez en la vuelta de calificación, pero ese tercer puesto, digamos que fue mejor situación para Pérez en la arrancada,
y la verdad es que hizo una carrera bastante perfecta, la aguantó muy bien, hizo lo que tenía que hacer. Y lo otro es Hamilton, ¿no? O sea, ni una rueda mal en todo el día, en toda la carrera. Y no solo eso, de sexto a primero. Hubo un pedazo El cuando caso de anduvo la atrás de primera Vettel se vuelta, porque salió dos avanzó a veces. cuarto. Varias veces Bueno, se salió. perfecto La no. primera vuelta. Perfecto, bueno. El 99% de perfección de Hamilton, al grado de sacarle 30 segundos al segundo puesto, Ah, eso. que llegó a estar Pérez adelante de Hamilton, ¿qué? 15 segundos. Sí, una vez Le dio en una seco ya voltereta el de Mercedes. 45 segundos. O sea, Sí, todo fue en 20 y el vueltas. Mercedes que no traía nada este fin de semana, aparentemente. No, pero en Yo seco creo que es muy Red Bull distinto. le ganaron otra vez las... Creo que es importante, ahorita por la lluvia, y lo hemos visto ya un par de veces, cuando los coches no tienen downforce y los pilotos no pueden ir a tope, se les complica. Entonces, tal vez por ahí es por donde deban de ir, hacia donde deba ir el diseño de los Fórmula 1 en los próximos años. Sí. Si quieren realmente ser una categoría competitiva. Yo creo que la puesta a punto también tenía mucho que ver. ¿No te fijaste en los Renault? Cómo los Renault tenían una puesta a punto como de seco, muy agresiva y no brincaban mucho. Cuando normalmente lo que haces cuando hay lluvia es aflojas todo para que brinque y puedas cachar el carro. Y los Renault se les tenían el frente muy plantado y se les iba la cola. Entonces, yo creo que también tuvo que mucho que ver eso, porque fíjate, los McLaren que fueron penalizados el sábado se fueron para adelante, pero eran mucho más flexibles. Y los Renault, que arrancaron bien, después naufragaron. O sea, ahora sí que como barcos naufragaron. Sí, y volvemos a lo mismo, la cuestión de que desde las mismas prácticas se vio de que es muy complicada lo de la puesta a punto en cuestión de la adherencia. No recopilaron mucha información por las bajas temperaturas que se mantuvieron así todo el fin de semana y le agregamos la lluvia que al final, independientemente de que sí las estrategias se dependió mucho, no llovió al final y no hubo un aguacero de la última vuelta, pero sí, concuerdo con Omar, la cuestión de que no solo aquí en Fórmula 1, sino en el resto de las categorías que lo hemos visto, cómo dependen mucho de la aerodinámica, cómo los ingenieros se han dedicado a extraer lo máximo de la aerodinámica, pero resta espectáculo. Sí, la exigencia física, lo de los pilotos, las capacidades se sobresalen, pero el espectáculo decrece en cuestión de que se depende mucho de las estrategias, en qué momento detenerse en postos y los rebases son bastante limitados. Y también, como se vio también aquí, pues no hubo necesidad de DRS, o por lo menos no fue tan dependiente a lo largo de la competencia. Bueno, de hecho, la primera mitad no hubo DRS. El DRS lo pusieron como hasta la vuelta 31, que para entonces ya era bastante avanzada la cuestión. Y además fue cuando ya Hamilton empezó realmente a dominar. Cuando lo que todo el mundo dice, el Hammer Time, ¿no? Fue cuando dio sus mejores vueltas, cuando se le quitó de enfrente Vettel, ¿no? Que a Vettel para por segunda ocasión y entonces Hamilton ahora sí ya puede desplazarse como quería y domina la carrera. Realmente yo no esperaba algo distinto en el momento en que se empezó a secar la pista. Cuando se empezó a secar la pista, como que Hamilton estaba diciendo, yo aguanto, y cuando se seque, empiezo a apretar. Y fue lo que hizo, apretó e hizo una demostración de campeón, porque realmente, si dura 5 vueltas más, hubiera sacado 1 minuto de diferencia. O sea, estaba haciendo 2 segundos más rápido por vuelta en las últimas vueltas, con llantas virtualmente lisas. Impresionante el tipo. Y por algo es campeón por 7ª vez. En las últimas 20 vueltas ya lo decían, cuando después del rebase a Sergio y se escapa absolutamente, e incluso la pega a Valtteri, que bueno, ya comentábamos, fueron más trompos, fueron 6 me parece. ¿Sí? Al final, yo me quedé en el tercero. Sí, pero fíjate, eran tantas las repeticiones que uno perdía la cuenta. Oficialmente, según fueron 6. Y dejando a 10 autos en la vuelta de líder. O sea, después de todo, después de la aparición del auto de seguridad virtual, después de lo de las detenciones, fue imparable. Y otra vez, la cuestión mental, la cuestión de la armonía con los ingenieros, la cuestión de la comunicación constante vuelta a vuelta. Lo que ahora sí le salió a Sergio es lo que
hace a Hamilton pues cada competencia, y fue una gran demostración de manejo, y otra vez pues, obtiene este campeonato de manera digna, aplastante sobre sus rivales, obviamente independientemente de lo de la pandemia, las pistas nuevas, pero en este momento Hamilton es sin lugar a dudas el mejor piloto de la actualidad. Un tema que me llamó mucho la atención es el Max Verstappen, que en lluvia suele ser muy bueno, hoy no apareció. Lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Alemania, es normalmente un tipo que domina en este tipo de condiciones, y tenía no solo eso, el mejor auto porque en llantas de lluvia casi equiparó a los intermedios, andaba rodando muy bien, y sin embargo le faltó mucha finura porque fue parte del ballet de los trompos de esta carrera, y Albon estaba aprovechando muy bien el auto también, pero también fue otro que brilló con los trompos. Entonces, esa parte de Red Bull les faltó un poco de mesura para saber cuándo sí empujar y cuándo no, porque el auto sin duda era el auto a batir, y si no hubiera habido tantos problemas y tanta desesperación, creo que hubiera sido la carrera de Max y de Albon fácilmente. ¿Qué me dicen de Sergio? Carrerón. Aguantó las llantas, demostró, o sea, lo mismo que hizo Hamilton, pero en un Racing Point, en un Mercedes rosa, digámoslo así otra vez. Aguantó las llantas, no se dejó presionar, no cometió errores más que el del final de Leclerc, en el cual lo pasa Leclerc. Pero tenía a Max Verstappen, no cometió errores. Tenía a Albon, no cometió errores. Se le acercó a Stroll, supo aguantar las llantas. La diferencia con Stroll es noche y día, ¿no? O sea, mientras Stroll tuvo que entrar y cambiar intermedias y después se perdió ahí en el 8º, 9º puesto, Checo Pérez logró mantener perfectamente los neumáticos y sacar el provecho que tenía que hacerles para dar un carrerón. Concuerdo con Carlos en el sentido de que por las circunstancias, por la lluvia y por todo lo que se dio, no estaba haciendo una carrera necesariamente mala, independientemente ya del trompo y demás, igual, más circunstancial, pero yo creo que por lo menos hay un poquito de calma en cuanto a todo lo que se habla, la presión, que se quita algo de presión, pero sí, el fin de semana de Red Bull quedó a deber, fue muy decepcionante, en especial porque Verstappen lideró los 3 entrenamientos y las 2 primeras etapas de calificación, sí tenía el auto a batir, y también como comentario adicional, es increíble que no lo hayan penalizado por pisar la línea blanca de salida de pozos. Es increíble cuando, según el documento, no había evidencia concluyente, la imagen estaba clarísima. Bueno, y que he dicho yo toda la vida, que a los Red Bull no los penalizan porque es el favorito. Pero bueno, hay mucha gente que dice que soy muy hablador. En fin. Yo de Checo solo quiero decir una cosa. Las 2 o 3 veces que pusieron la pantallita diciendo que Albon lo iba a alcanzar, que Max lo iba a alcanzar, que Leclerc lo iba a alcanzar, ponen la Fórmula 1 califica qué tan fácil o qué tan difícil puede ser el rebase del de atrás hacia el de adelante. A Checo siempre pusieron, las 3 veces lo pusieron con 2 rayitas verdes, o sea, casi lo más bajo de dificultad de rebase. Ninguno lo pudo rebasar, ¿sí? Entonces, que aprende el que hace esas estadísticas de qué tan difícil es rebasar piloto de enfrente. Es el mismo que hace las estadísticas que dice que Heikki Kovalainen es uno de los 10 mejores de la historia. O sea, estadísticas por computadora completamente idiotas. Pero bueno, esas se las crea su abuela. Eso no tenemos problema nosotros. Los que sabemos, ni siquiera les prestamos atención. Bueno, ¿y cómo vieron eso de que ahora Vettel ya salió mexicano? No, ahí no estaba mal lo de las banderas, lo que estaba mal eran los escalones. Por alguna razón invirtieron, donde iba el segundo lugar lo pusieron en el tercero y al revés. Por alguna razón ahí se equivocaron, pero bueno, ahí fue una de las postales del día. Yo creo que quisieron apoyar a Checo, así tal vez si le ponen la bandera alemana, los de Red Bull se animan más a contratarlo. No, muy merecido la victoria de Lewis Hamilton, dominante para su 7º título mundial, y muy merecido el podio de Sergio porque manejó una carrera con, ahora sí que como dice Carlos, perfección al 99%, no, la perfección es al 100%.
99 no cuenta. Ok, señor abogado. ¿Y con qué se quedan? Yo me quedo todo bien, a excepción de la labor de Michael Masi, otra vez. Y no estoy hablando por lo de Verstappen, sino por lo que pasó en la calificación. Así Eso es. de que la grúa saliera cuando ya todo el mundo estaba calificando es inaceptable. Parece que la FIA no aprendió de lo de 2014. Y es otra más a los errores de dirección de carrera y ya en específico Michael Masi. Sí, pero no te, ¿sabes qué? No hay nadie más para que lo sustituya, entonces pues, es Ese parte es el del problema. problema. Pues Tienen sí. que hacer un Charlie Whiting que se las sepa todas desde hace 30 años, pues no da el ancho. También Whiting tenía sus errores, pero no tantos en un periodo tan corto. Y lo mismo pasó en Imola, que sacaron a los coches cuando todavía estaban los Los comisarios. comisarios en la pista. O sea, ya van 2 seguidas. Quizá valdría la pena ver con la gente del WEC, su director de carrera, ¿eh? Me quedo con lo que dice Vettel, ¿no? El piloto más grande de la generación. Vettel felicitando a Hamilton. Y pues sí, o sea, también Vettel dice que no hay forma de que se comparen a los pilotos actuales con los pilotos de otras épocas, ya que pues, los actuales podrían no dar resultados en los coches viejos y los viejos no podrían necesariamente dar resultados en los coches nuevos. Entonces que hay que separar, pero sí el hecho de reconocerlo como el mejor de su generación. Yo pensaría que Vettel está considerando de Schumacher para acá, es decir, Hamilton sobre Vettel y sobre Alonso y sobre Kimi Raikkonen, ¿no? Y no lo veo mal, ¿eh? O sea, al final del día, otra de esas carreras que nos regala Hamilton, como nos ha dado muchas, muy buena y pues sí, digno triunfo. Pues yo lo que creo es, hace unas semanas criticábamos a Albon, hace unos meses, cuando Max Verstappen lo lapeó, y decíamos que cómo podía ser posible, no solo nosotros, todo el mundo lo criticaba, cómo es posible que en el mismo auto Albon era tan malo. Aquí tenemos a Bottas dando penas en el auto en el que Hamilton ganó, sí, se trompeó, sí tuvo problemas, pero Bottas tiene ya contrato para el año que viene. Pues sí. No, y Albon fue el único que rebasó a Vettel y a Hamilton. El único. Me dirán misa, será lo que quieran, el único que pudo y que tendrá un carro mejor, pues a lo mejor tenía un carro mejor, eso no lo sabremos. El caso es que al que ganó y al que quedó en el podio, los rebasó después, tuvo sus problemillas, pero demostró que sí merece estar en la máxima categoría. No necesariamente en Red Bull, pero pues ahí hay un asiento en Alfa Tauri donde podría estar con Gasly y echarse un quien vive para el futuro. En fin, yo con lo que me quedo es con el orgullo de un 9º podio, que por cierto habría que decirlo, con esto llega a 9 podios empatando a Pedro Rodríguez, que también tuvo 9, 7 oficiales, y recuerden que Pedro ganó aparte en Oulton Park y quedó segundo en Silverstone, en carreras que no eran puntuables, pero en las cuales estaba toda la parrilla. Es lo mismo que Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez tiene un podio de Fórmula 1, también en una carrera en la cual quedó adelante de Jim Clark, que, entre otros, de Maurice Trintignant, que era el que más grandes premios tenía en ese momento. En fin, siempre hay que contar que en aquellos entonces corrían 8 fechas, pero corrían otras 8 fechas, o 10 o 15, que no eran puntuables. Entonces, en ese sentido, es el 9º podio para Checo, hablando a Pedro Rodríguez, aunque todavía le faltan las 3 victorias que tuvo Pedro en Fórmula 1, 2 de ellas puntuables, una no puntuable. Y esperemos que se arregle todo para el año que entra y tengamos Sergio en la parrilla, porque pues de tener a mucha, como dicen, masquiña ahí, o a tener a Sergio Pérez, pues no hay ni duda, Sergio lo merece 10 veces más. Tiene la experiencia, tiene las manos, tiene el talento, tiene todo, tiene los patrocinadores, digo, entonces, ¿qué más le buscan? Claro, Agenda Racing. Ya se está acabando todo. Ya, bueno, ya vean el reporte motor. Ahí tenemos lo que pasó en IMSA, en WEC y otras categorías. La próxima semana cierra MotoGP, van a Portimao, la última competencia de la temporada. Y a nivel nacional, la Supercopa, vuelven a correr la semana entrante en el Autódromo de Guadalajara. Por cierto, anunciaron la Supercopa que va a venir al cierre Paul Tracy a correr contra Michelle Jordain y Mario Domínguez. Eso va a estar muy divertido. Que traigan otros, ¿no? Adrián, ¿no? A González también, al Chapu.
Al Chapo. Alavín Alavín. también hace mucho que no corre. Hasta Richard también y Getters corrieron en IndyCar, todos ellos Sí. han corrido. Roberto González, Rodolfo. De hecho, podrían Martínez hacer una también. carrera de exhibición muy divertida, ¿eh? Sí, Sí. va a ser, imagínense con Sí, Hot con Race. ellos, Max Papis le quería entrar alguna vez, ahí platicando en Twitter, Oriol Serviá también quería. Va a estar muy Pues padre. podrían Todos hacer la los serie grandes amigos de históricas Michelle. Indy. Bueno, amigos, pues esto fue el Motor Sapiens 20 del 15 de noviembre de 2020. Nos escuchamos en el reporte motor, también en la edición 20, ahí tendremos lo mejor de IMSA y demás. Ya saben, en nuestro canal de YouTube de FastMac TV. Y estamos aquí, FastMac 24/7, 365.